Hola, mi nombre es Jennifer, soy mamá, soy psicóloga perinatal y hoy quiero hablarte de algo que muchas mamás hemos vivido y que pocas nos atrevemos a hablar. Y es sobre la llegada de nuestro peque a través de cesárea. Si acabas de ser mamá, si ha sido a través de cesárea, si no ha sido como tenías previsto y tampoco como imaginabas, y aunque ha sido un proceso respetado donde te has sentido atendida y cuidada, sigues sin conectar con tu presente, sigues sintiendo que fracasaste, sigue doliendo cuando recuerdas ese momento o incluso te cuesta ver la cicatriz, este vídeo es para ti. No sé si es tu caso, pero a muchas de nosotras nos dicen que la cesárea al final parece ser el camino fácil. Frases como es mucho más sencillo que aguantar el dolor de parir, te ha ahorrado todos los pujos, piensa que al menos te ha ahorrado esa experiencia dolorosa del expulsivo o las contracciones. Muchas de nosotras ese proceso no nos lo ahorramos. En mi caso, por ejemplo, fue un largo periodo de búsqueda de un parto natural. O sea, estuvimos intentándolo y esperando hasta el último momento, cuando ya evidentemente los médicos decidieron que había que hacer una cesárea. Cada proceso, cada embarazo, cada parto es único y nunca hay un camino mejor que otro, ni más fácil que otro. Ni una cesárea es más fácil que un parto vaginal, ni un parto vaginal probablemente sea más fácil que una cesárea, porque no tenemos ni idea de qué es lo que la mamá pasa, ya no solo a nivel físico, que por supuesto destroza en ambos casos, sino a nivel emocional. Muchas de nosotras, cuando atravesamos un proceso de parto largo o una cesárea programada, en definitiva, cuando la cosa no va como habíamos imaginado cuando decidimos ser mamá, nos cuesta un poco aceptar esa primera situación, esa primera realidad, ese primer proceso donde nos habíamos preparado a conciencia probablemente, o habíamos imaginado cómo sería, y lejos de ser eso, es totalmente lo contrario. Sentimos que nos rompen los planes, que nos rompen los esquemas, aparece el dolor, aparece la frustración, aparece la culpa, incluso aparece la incapacidad para conectar con ese presente inmediato cuando conocemos a nuestro peque, esos primeros días, esas primeras horas, como si nos costase conectar con esa nueva imagen nuestra de mamás. Quiero que sepas que es natural todo ese dolor, toda esa sensación de rabia, de impotencia, de culpa, sentir que quizás has fracasado. Es natural por el proceso y por cómo normalmente se construye la imagen de una madre que va a tener un peque. Al final estamos no cumpliendo una expectativa. Lo que no debería ser normal es que las mamás tengamos ese camino donde sentimos que necesitamos parir, donde sentimos que necesita ser un parto vaginal para ser mamás, donde incluso nos sentimos un poco peor por el hecho de haber tenido una cesárea y nos cuesta nombrarla, donde no se habla sobre cómo es esa primera vez que te levantan de la cama, donde tampoco se habla cómo se siente una persona que tiene que aguantar unas 24 o 48 horas tras esa cesárea antes de coger a su peque, antes de poder ponerse de pie, antes de poder sentirse funcional, donde tampoco se habla sobre cuáles son las consecuencias, no solo físicas, que por supuesto apenas nos preparan, sino a nivel emocional, que puede ser quizá muy frecuente, que nos cueste un poco más conectar con el peque, que incluso nos genere alguna sensación de rechazo, Y es que a nivel físico creo que todos tenemos claro que la cesárea es una cirugía mayor, es una cirugía abdominal donde evidentemente se traspasan y se apartan, se cortan, se rasgan, se modifica nuestro abdomen, todas nuestras capas hasta llegar al peque. Creo que eso es indiscutible, que eso todas la tenemos de acuerdo. Creo que su recuperación claramente asumimos que puede ser muy dolorosa, que puede ser complicada, que de entrada necesita un tiempo, que no nos vamos a recuperar a la misma velocidad que en un proceso de parto natural o de parto vaginal, mejor dicho, pero creo que todavía queda muchísimo por hablar de todas las secuelas a nivel emocional que un proceso de cesárea lleva consigo. Un proceso en el que en el mejor de los escenarios se puede tratar de una cesárea completamente respetada por los profesionales que nos asisten, donde se nos explican todo lo que va a ocurrir con nosotras, donde se respetan nuestros deseos, nuestra intención, si queremos cortar el cordón umbilical de forma tardía, si queremos la impresión de placenta. En algunos hospitales me consta que podemos disfrutar las mamás de ese piel con piel, de esa primera reacción con nuestro peque. Pero cabe destacar que aún hay muchos sitios donde eso no es posible, donde las mamás nos enfrentamos a procesos donde en alguna ocasión se nos omite o se nos anula en parte como persona, donde evidentemente toda la atención se centra en el peque, donde las mamás pensamos hacer ese contenedor o ese recipiente donde el peque se encuentra y de donde necesita ser extraído. Con ello quiero decir
que no todas las cesáreas son iguales, pero sí que casi todas o todas dejan una cicatriz emocional que necesitamos abordar. Y esa cicatriz emocional, si eres mami y has tenido tu peque por cesárea, quiero que sepas que probablemente la compartimos todas las mamás que hemos pasado por ahí, aunque muchas de nosotras no lo verbalicemos o no lo verbalicemos desde el principio. Que a todas nos suele costar un poco tocar esa cicatriz, que a todas nos suele costar un poco vernos en esa situación donde necesitamos ser atendidas y cuidadas y que no estábamos previstos para ello, que a todas nos ha dado miedo probablemente levantarnos de la cama, que a todas nos ha costado aceptar que esa cicatriz se va a quedar ahí, o al menos que nuestro cuerpo va a ser así. Y lo más importante, que todas, antes o después de la cesárea, hemos tenido que trabajar muchísimo la idea de que nuestro embarazo no va a terminar como pensábamos, no va a terminar en un proceso de parto idealizado, donde nuestro peque se nos pondría encima, nos aceptaría, nos cogería, probablemente empezaría a mamar y la lactancia sería exitosa desde el principio. Muchas de nosotras enfrentamos esa situación al principio como buenamente podemos, algunas pedimos ayuda para poder vivirlo de manera más sana o más saludable a nivel mental, y otras muchas normalizamos el hecho de que eso ha pasado así y tiene que doler y tengo que estar así para poder avanzar. Y quiero decirte que no es así y que lo puedes vivir de una manera totalmente diferente. Y por supuesto, quiero pedirte que te cuides, quiero pedirte que te pares un poquito y quiero pedirte que incluso intentes hacer el ejercicio que quiero plantearte. Quiero que intentes sacar un ratito, aunque sea con el peque en brazos, para tocar esa cicatriz. Quiero que intentes sacar un ratito para nombrarla. Me encantaría que encontraras la fuerza para mirarte en el espejo y verla a ella, verte a ti, ver al peque, mirarte a los ojos y conectar con toda esa carga emocional que llevas dentro y que probablemente estás intentando evitar, porque solo el hecho de conectar con ella probablemente desestructure y desequilibre todo eso que llevas intentando mantener en pie desde que todo ha ocurrido. Además, me gustaría que intentes nombrar lo que sientes, que intentes nombrar si realmente te está costando asumir que esa cicatriz se va a quedar ahí, que intentes nombrar si de verdad te sientes mal cuando te exigen estar bien porque tu peque está sano y tú estás sano y deberías estar bien. Quiero que por favor te priorices, que dejes de hacer como si nada, que no sigas intentando poder con todo, que si necesitas ayuda, la pidas. No somos menos mamás por pedir ayuda y no somos menos mamás por necesitar ese sostén o ese apoyo durante las primeras semanas, o incluso no somos menos mamás porque nos esté costando conectar con nuestro peque. Somos mami, estamos aprendiendo a hacerlo, necesitamos ayuda y además hemos sufrido una cirugía para la que nadie nos había probablemente preparado. Me encantaría compartir contigo algo que a mí me ayudó a recuperarme, sobre todo a reconciliarme con mi cicatriz, y fue dejar de verla como algo que había pasado sin que yo quisiera. Fue dejar de verla como algo que se me había impuesto, y fue dejar de verla como algo que me iba a acompañar el resto de mi vida. No es algo, no tiene una entidad como tal, es una marca que hay en mi piel, como probablemente otras muchas, y es una marca con la que me he tenido que reconciliar. Porque sí, no elegí cesárea, pero nadie elige cómo viene al mundo, ¿no? No me ayudaba esos comentarios o esas frases de tienes un hijo sano, deberías de estar bien, no es para tanto, mi cesárea fue tal, acostúmbrate a vivir con ese aspecto de cesárea, no vas a conseguir recuperar tu abdomen como estaba. Y la realidad es que sinceramente, si te digo, no sé ni cómo estaba mi abdomen antes. Probablemente no le dedicaba tanto cuidado a mi cuerpo como después de ver cómo estaba en ese posparto inmediato, en esas primeras semanas donde no te reconoces. Pero lo que tenía claro es que no pensaba acostumbrarme a vivir sintiendo que había una impostora dentro de mí, a vivir sintiendo que no me reconocía incluso cuando me miraba a los ojos, sin ver o tocar mi cicatriz. Si te pasa, si te resuena esto, si te gustaría poder reconciliarte contigo, volver a conocerte, volver a reconectar con esa persona que eres, te sugiero que me sigas. Encontrarás muchísimo contenido sobre ello y, por supuesto, podrás aprender a vivir de una manera diferente después de este proceso tan duro y difícil que has atravesado.